más caliente en el día de hoy la situación y no se aventura en la carretera el Licey-Moca-Santiago. Hay manifestaciones de protesta, incluso esta misma madrugada, de gente que están demandando por ahí, por la zona de Limonal, la terminación de obras como los caminos vecinales de esa localidad, la carreterita que le comunica con la carretera Juan Pablo Duarte o con la Duarte. Esa demanda es una vieja demanda, los residentes allí no han sido atendidos y esta madrugada volvieron de nuevo a incendiar gomas, a lanzar obstáculos a las calles, a provocar enfrentamientos, cosa innecesaria para uno hacer una demanda como esa, pero ahí está esa gente, están de pie, se cansaron durante años de esperar una solución que no le ha llegado. En realidad, ¿Culpa de quién? Y la violencia la pone quién, el que no terminó y no cumplió su palabra empeñada reiteradamente. En realidad, Santiago, las protestas iniciaron anoche y las protestas degeneraron en un acto de vandalismo porque colocaron las gomas de manera tal que no podía pasar ningún vehículo. Sin embargo, empezaron a cobrar un peaje para, sobre todo, las guaguitas llamadas voladoras que tenían que hacer el recorrido entre Santiago y Moca. Eran detenidas al pago de un peaje, les retiraban con unos palos bastante largos, les retiraban algunas de las gomas, los dejaban cruzar y volvían a tapar el tránsito. Eso ocurrió por horas en la carretera Santiago-Licey y Licey-Moca. Y da pena que un movimiento que ciertamente tiene mucho tiempo y una reivindicación justa sea tomada por estos vándalos para extorsionar a todo el que pretende cruzar por ahí. A mí que nadie me venga con el cuento de que eso es una acción para lograr fondos para un propósito común. Eso es pura extorsión y puro vandalismo, del más puro, porque definitivamente a quién se le ocurre que extorsionar al chofer que va cruzando por ahí, extorsionar al vendedor o al ciudadano común para justificar que ese dinero supuestamente va a la causa de una revolución que ellos se han inventado. Señores, son muchos los casos, son muchos los ejemplos de gente que ha empezado extorsionando y termina invirtiendo esos recursos en sí mismo, en comprar un bien. Entonces, que no nos vengan con el cuento de que lo que montaron anoche en la carretera Santiago-Licey, Santiago-Moca, era parte de la protesta, era parte de una acción delincuencial que nada tiene que ver con la protesta por reivindicaciones justas, como ya dijimos. Eso es una arista del tema que nos ocupa. Lo importante de todo esto, y creo que es donde hay que poner la atención, es que esa gente se cansó de esperar. Y la justificación de las acciones vandálicas no son posibles. Lo más importante, y reitero, la apreciación que tenemos en ese sentido es que esa gente necesita y requiere que el Estado, que es un bien común, que este Estado, el que componemos todos y todas las dominicanas, y que el gobierno de este Estado, que es de la República Dominicana, le cumpla y atienda esa demanda que políticos y politiqueros han hecho reiteradamente promesas de que cumplirían con resolver el problema de 3, 4 kilómetros de carretera, más ahora que se supone que reiteradamente los funcionarios han anunciado que en la provincia de Santiago harían una inversión en términos de asfaltado, de calles y de carretera. Por eso uno dice, caray, ¿hasta cuándo la gente tiene que estar exacerbando ánimos, haciendo travesuras para que atiendan un simple y tonto reclamo de unos kilometritos de carretera? Eso ocurre en todo el país, pero parece como una práctica con la que no fuésemos a terminar nunca, que tenemos que andar con eso, con ese lastre cargado de los bolsillos. Pero esa situación se impone y se ha impuesto como espada de Damocles detrás de cada uno de nosotros. Atiendan eso, señores autoridades, si es que
nos queda autoridad. Bueno, hay que atender no solamente ese caso, hay cientos de casos en la República Dominicana. Ayer hablábamos de la carretera Luperón, hablamos de la carretera Jamao, pero bajo ninguna circunstancia tiene derecho nadie a coartar el libre tránsito de cada uno de nosotros. Es un derecho sagrado que tiene cada ciudadano y bajo ninguna circunstancia y ningún tipo de eslogan o demanda pueden coartar el derecho que tiene el resto. Porque así como ellos tienen derecho a la protesta y nosotros estamos de acuerdo con que hay que arreglarle las carreteras, con que esas promesas incumplidas tienen que ser resueltas, bajo ninguna circunstancia podemos permitir que te estén impidiendo el paso por un lugar que tú tienes todo el derecho de transitar y encima de eso aceptar un chantaje, tener que pagar un soborno para cruzar por una carretera que es tu derecho cruzar por ahí. Y que tú no tienes la responsabilidad, porque si le estuvieran impidiendo el derecho a Leonel Fernández, por ejemplo, tú dices, bueno, ese es el presidente de la República, pero ¿cuál es la obligación que tiene el ciudadano común de estarle dando dinero a nadie para comprar disque gasolina y para estar fomentando vagabundería? No, bajo ninguna circunstancia. Pongamos las cosas como deben ser puestas. El derecho a la protesta es un derecho inalienable, lo tiene todo el mundo. Y sobre todo gente que ha sido burlada día tras día, autoridades que van a dar un primer Picasso y dan el otro, y funcionarios que van, y diputados y senadores que van al lugar, pero eso no le da derecho a impedir que yo como ciudadano, que vivo en la cercanía, pueda transitar por ahí, y que me asalten, y que me disparen. Eso no hay derecho bajo ninguna circunstancia. Es decir, hay evidente pruebas y muestras en la ciudadanía de que efectivamente son funcionarios hasta absurdos, porque van una y otra vez a estar dando Picasso y a estar anunciando obras, pero eso no puede dar pie a coartar el derecho al resto de la población. Mientras eso nos ocurre por aquí, en el día de ayer el país estuvo de pie hasta la tardecita, hasta la noche, mostrando solidaridad y tolerancia cero contra la violencia a la mujer. En las manifestaciones que se produjeron en Santo Domingo, en Santiago y en otras poblaciones de la República Dominicana fueron muy significativas. La marcha de Santiago, que recorrió desde la avenida Hermanas Mirabal hasta el monumento a los héroes de la Restauración, donde terminó con diversas exposiciones, mostró la demanda reiterada. Y gente representativa de toda la sociedad, desde aquel que está en una posición encumbrada, en un puesto público, hasta el simple jornalero que le preocupa el hecho de la violencia intrafamiliar, se manifestó en el día de ayer en esa jornada que se hizo en Santiago en la tarde. Ya en la mañana lo habían hecho residentes de Hato del Yaque, donde también manifestaron sus reivindicaciones a propósito de que cese la violencia contra la mujer, acto reiterado que los ciudadanos y ciudadanas de este país están exponiendo cada día más como una gran preocupación de esta sociedad. Y tal y como me comentaba una amiga durante la jornada de Santiago del día de ayer, el propósito es sano y es bueno. Y ¿qué diferencia vemos hoy cuando la sociedad se pone de pie a cuando nos mantenemos indiferentes ante una situación como el de la violencia contra la mujer? Santiago de los Caballeros, hay que decir, ha sido uno de los municipios que más ha acogido ese movimiento en contra de la violencia de género, la violencia contra la mujer. Y aquí existe un movimiento realmente importante y realmente poseso de su intención de dirimir las cosas de otra manera, que no degeneren en violencia. Y qué bueno que nosotros tenemos un movimiento tan fuerte, tan propicio para que las cosas busquen un cambio. Lamentablemente hoy no tenemos nosotros las imágenes de lo ocurrido ayer, que fue ciertamente un espaldarazo a toda esta acción de los grupos llamados en un momento feministas, que se han constituido en grupos de defensa de la mujer,
vale decir, del ser humano, porque la defensa de la mujer es la defensa del ser humano propiamente dicho. Pero mucho hemos avanzado y mucho hemos cambiado. Ayer se comentaba también entre los asistentes a esa marcha. Antes la policía reprimía ese tipo de acción. Ayer participaban los policías de la marcha. Entonces mucho hemos cambiado en ese sentido y en ese propósito.